Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Alberto Comesaña y Cristina del Valle, del dúo Amistades Peligrosas. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien, Bueno, lo primero es un lujazo teneros aquí, o sea, muchísimas gracias. un Bueno, nada, placer. decirte que Alberto lleva persiguiéndonos desde enero y a base de insistir, insistir, que eso es un buena enseñanza Método, para todo el mundo. A base de insistir, las cosas se consiguen. siempre. Eso siempre, así he conseguido bastantes cosas, pero bueno, poco a poco. Pues aquí estamos. Bueno, eso es lo importante. No importa el tiempo, sino hacerlo. Bueno, pues voy a repasar vuestra trayectoria profesional y la primera pregunta que os lanzo es, ¿desde cuándo os dedicáis a la música o os gusta? Empiezo por orden de conexión, Alberto. A ver, desde que me gusta, pues desde los 7 años, que descubrí un poco que la música formaba parte de mi vida, pero más como oyente, nunca me imaginé que llegaría a vivir de la música, ni mucho menos ser cantante. Y profesionalmente estoy cumpliendo este año, como quien dice, los 40 años, porque mi primer grupo, Semenab, grabó sus primeras maquetas en el 83, 84, o sea que llevo 40 años dedicándome a esto. Bueno, yo Cristina. empecé en la música con 3 años, tenía mi nombre artístico que me lo autopuse yo porque era mi manager y mi representante era Piquis y simplemente con que dijeran Piquis canta, buscaba una silla, una mesa donde subirme para estar siempre como en un escenario y cantaba y bailaba desde los 3 años todo tipo de estilos musicales. Y grabé mi primer disco, creo que fue en el 85, 86 en Madrid, cuando llegué. Tuve mi primer grupo, se llamaba Vodevil antes, y luego ya grabé, antes de Amistades, grabé 3 discos, creo, con EMI, digo, lo Con diré, con Warner, Wea, con Wea. con Warner, como Chris en solitario. Así que también, como Alberto, llevo ahí una trayectoria casi lo mismo de 40 años, bueno, más, desde los tres. Alberto, ¿tuviste claro en ese primer grupo que me has dicho de Sevena que ya te ibas a dedicar profesionalmente durante muchos años a la música o todavía no lo tenías muy claro? Pues no preveía que podía llegar a estar 40 años viviendo la música. Es más, desde aquellas que tuvimos un éxito bastante temprano, con el primer single ya nos hicimos un grupo muy popular a nivel nacional, pero sí había una estadística que decía que la edad media de un artista eran los 10 años. Entonces yo jugaba un poco con eso, esperaba decir, bueno, me quedan 10 años de carrera, vivámoslo a tope y luego que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues al final la historia, es verdad, llevamos 33 años ya juntos como amistades y más otros 5 o 6 de Semena, pues imagínate lo que se ha dilatado. De todas formas, yo no recomiendo esta carrera a nadie, la carrera musical, porque es muy estresante, muy montaña rusa, muy sube y baja, y pasas de pensarte que eres lo más a que eres lo menos. Entonces, a nivel mental, hace bastante daño. Te tiene que gustar mucho para decirte, bueno, vamos a tirarnos a la piscina y a veces no sabes si tiene agua. Cristina, tú también me has dicho que tú sacaste 3 discos antes de Amistades Peligrosas. Claro, ¿lo tenías tú también claro? ¿O cuándo lo tuviste tú claro de ya dedicarte profesionalmente y de que iba a ser una cosa seria? Pues mira, yo amaba la música desde niña y lo que pasa que también por típico, ¿no? Me gustaba mucho la medicina y mi sueño era o ser cirujana y luego criminóloga, que fue la carrera que empecé a estudiar, pero bueno, lo dejé inmediatamente por la música. La música la amaba, pero no me imaginaba que iba a vivir de ella, ¿no? Hasta que llegué a Madrid y empecé a trabajar bueno, empecé a experimentar un poco, estaba como muy perdida, porque yo venía de una cultura de la música latina, que fue mi cuna musical, la canción de autor, la canción protesta, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, y de pronto me vi metida en el pop con una propuesta de una multinacional. Primero hice funky pop con el grupo Vodevil y luego ya una propuesta pop que me hizo una multinacional y dije, bueno, pues es la manera de entrar y luego ya ir haciendo más o menos lo que tú quieres, ¿no? Y eso fue lo más difícil. O sea, para mí el reto y lo más complejo es tener el aguante, la fortaleza de acabar haciendo lo que tú quieres. Yo creo que eso es lo más difícil y donde mucha gente se rinde en el camino, ¿no? Entonces, las recomendaciones, obviamente es una carrera difícil y dura emocionalmente, como dice Alberto, y psicológicamente, pero cuando es una vocación, o sea, no es algo
que estudies o algo para lo que te prepares para un trabajo concreto. Esto lo llevas en la sangre, en la vena. Entonces, para lo bueno y para lo malo es maravilloso. Nosotros vivimos cosas que no vive a lo mejor el resto de la gente nunca en su vida, ¿no? Tenemos una profesión por la que nos aplaude la gente y una profesión que tiene la magia de conectar a la gente con su alma. Entonces, entramos desde el escenario en el corazón, en lo más impenetrable del ser humano, que son sus emociones. Y eso creo que es un privilegio también importantísimo, ¿no? Y luego la influencia que tienes, el poder mediático, o sea, un montón de cosas que son importantes también para poder intervenir en la vida del mundo. ¿Cuándo decidís juntaros profesionalmente y que se formen amistades peligrosas? Y además una cosa también que me parece muy importante, que vuestras voces se pudieran juntar y formar este gran dúo que tenéis. Bueno, nosotros lo primero que fuimos fue pareja, Mm, pareja personal, no nada que ver con lo profesional, que fue en el año 89. sí. Ahí nos conocimos en Vigo, y yo a los 3 días de conocernos me fui a vivir a casa de Cristina a Madrid y al cabo de 2 años, en una visita que hizo a Cristina precisamente para buscando un productor que se llamaba Luis Carlos Esteban para su tercer disco en solitario, yo iba acompañante y ahí fue donde Luis Carlos un poco fue el que nos propuso unirnos como pareja artística, que, bueno, yo me fui a Madrid con la idea de dejar Semenab y buscar un poco lo que se llevaba entonces, que era el solista masculino, pues en la época que salió Sergio Dalma, que salió Alejandro Sanz, entonces sabíamos que ya no se llevaba el grupo ochentero, punky o nuevo olero, y ya entraba. Entonces yo vine a Madrid con esa idea. Y fue Luis Carlos el que propuso la idea de unir las voces. No habíamos ensayado nunca las voces juntos, no habíamos preparado, o sea, fue todo como un milagro, de alguna manera, de cuando se llega al estudio sobre las músicas que proponía Luis Carlos, empezamos a cantar, pero no había ensayos previos, o sea, no es decir que llegábamos preparados de casa y allí fue un poco donde se vio la magia, mi voz más o menos grave, la voz de la de Cristina que encajaba muy bien en los agudos y la composición de las dos voces pues resultó ser mágica. Luego ya eso al tipo de estilo de canciones que se estaba haciendo. Yo venía de hacer un estilo que le llamábamos lo del porno pop, que el cual quería abandonar porque lo único que me había traído era censura y un poco apartarme de lo que yo quería hacer, que era la más media. Y de repente, pues bueno, se conjugó un tipo de estilo entre canción erótica con canción social y tuvo éxito desde el primer momento. Claro, Cristina, además, todas vuestras, aparte de las canciones que son muy buenas, son lo que transmitís con las letras de las canciones, ¿no? Importantísimo durante toda vuestra trayectoria. Sí, yo creo que la peculiaridad de amistades, a diferencia de otros grupos, que tú identificas a determinado grupo con una identidad concreta, con un estilo concreto, nosotros la riqueza que tuvimos es que cada disco era una historia diferente. Nosotros coqueteamos y jugamos partiendo de la base del pop, pues con el rock, con el soul, con la música africana, con la música latina, con la música árabe. Y luego nuestra peculiaridad fue que convivían con el mismo éxito casi o con la misma intensidad canciones como Me haces tanto bien, con canciones como Africanos en Madrid. Nosotros nos adelantamos en nuestra época pues a cuestiones sociales tan importantes como el derecho a la eutanasia, el derecho al aborto, la denuncia de la violación, la denuncia de la violación de los derechos contra las mujeres, eh, la defensa animal. Entonces, creo que eso nos dio una identidad y una amplitud de criterio de público. Nos pasa ahora, ¿no? Que tienes público que viene a escuchar pues, un tipo de canción que se identifica más por la parte de contenido social o gente que viene más a divertirse, a pasárselo bien, pues disfrutando y recordando, ¿no? Las canciones de los 90. Pero creo que esa amplitud de dos personalidades que no se anulan la una a la otra, sino que se suman, creo que es lo que le dio riqueza a diferencia de otros grupos, ¿no? O dúos, donde hay una forma muy uniforme o más igual o menos diferente de trabajar. En nuestro caso éramos radicalmente distintos y eso hizo que la riqueza del grupo también se amplificara en cada disco y en todo.
Claro, Alberto, me parece muy importante lo que cuenta Cristina, además vuestras letras y lo que transmitíais también, y lo que hacéis por la sociedad, los mensajes que mandabais, y eso es muy positivo, pero también te quería preguntar si os traía también cosas negativas. Bueno, amistades realmente no. Te puedo hablar de alguna pequeña censura de algún vídeo en Latinoamérica, Mm. en Chile. Sé que la televisión católica, el vídeo del Me hace tanto bien lo censuró porque lo consideraban como algo muy explícito. No dejaban de ser dibujos animados de los diablos, así en alguna postura un poco más. Y luego, pero vamos, yo la censura la asocio a lo que fue mi época en Semenat. Ahí sí que sufrí la censura de lleno, pero en amistades a nivel nacional nada y a nivel internacional muy poco. Cristian, os pregunto por una canción en concreto. Estoy por ti. ¿Qué supuso para vosotros y qué os trae esa canción? ¿Qué recuerdos? También tú me puedes decir tú también, Alberto. Bueno, fue nuestro, o sea, y creo que marcó el antes y el después de Amistades, ¿no? Mm. Y en ese momento, lo que ahora está matando en el mundo entero, que es el reggaetón, yo creo que fuimos los propulsores de, sobre todo lo que dice Alberto, ¿no? Porque él venía de esa historia, pero obviamente con la elegancia, el respeto en los textos a las mujeres, el no tratar cuando hablas de la otra persona en el ámbito sexual como si fuera un objeto desechable, utilizable o maltratable, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos y la gente lo valora, lo sigue haciendo. O sea, la sensual, las canciones Estoy por ti o me haces tanto bien son súper sexuales, las letras y las analizas. Hay cosas de textos, partes que son fuertes. Sin embargo, no son hirientes, no son insultantes, no ofenden a nadie, la puede escuchar cualquier edad. De hecho, nuestras canciones donde explosionaron fue en la gente muy joven, desde el minuto cero, pero muy joven, en colegios incluso, que lo ponían en los recreos. Entonces era como, ¿cómo es posible que los niños, y había conciertos donde el público eran las primeras filas, todos niños y niñas de 13, 12, 14 años? Entonces yo creo que caló en la gente porque era transgresor, era divertido y sobre todo, y lo más difícil, era respetuoso y igualitario, ¿no? Bueno, yo te hablo a nivel de composición de la canción. Es el primer tema que nos enseñó Luis Carlos. Luis Carlos era un productor muy adelantado a su tiempo, usando ya unas bases muy modernas de loops del tratamiento de los teclados. Entonces, claro, cuando nos enseñó esa música, a mí me explotó la cabeza. Pero lo que te decía antes, venía de hacer un tipo de letra que quería cambiar completamente en este nuevo proyecto y empecé a hacer unas letras tremendamente cursis, como muy ñonas, algo que no iba con mi forma de ser, y me tiré 6 meses para darle forma a la canción, y un día Chris me dijo, "Oh, olvídate de estas letras ñoñas, haz lo que sabes hacer, que son las letras de contenido fuerte". Y bueno, pues un buen día volviendo, precisamente pasando por la provincia de Zamora, por allí por Benavente, pueblo de Ostras. Estanavia, me explotó la cabeza porque ella dice, ah, venga, ya basta, ya hay tanta tontería y vamos a ir al grano y te voy a meter mano, que era un poco lo que yo, donde yo me desenvolvía bien. Y bueno, pues esa canción me acuerdo que no se la enseñé a nadie, ni a Luis Carlos ni a Cristina. Llegué a casa, la tenía como madura y un día cuando fuimos al estudio a meter la primera voz para la primera maqueta, no la había cantado nunca delante de Cristina. Dije, bueno, la voy a cantar a ver qué les parece. Y me metí en la pecera del estudio, la canté y cuando salí vi que Cristina y Luis Carlos se miraron como diciendo, uff, lo que tenemos entre manos, ¿no? O sea que sí, Ostras. le debemos mucho a esa canción precisamente porque es la primera piedra de lo que es este proyecto de Amistades Peligrosas. Cristina, también habéis ganado diversos discos de oro y además fuera de España, en Latinoamérica. ¿También eso qué supuso para vosotros? Pues mira, fue tan la locura, a veces cuando todo llega tan rápido y tan deprisa, el cerebro humano ya no es una tontería, o esto que lo típico que dice la gente, no, no, hay una realidad física y es que el cerebro humano sometido a una situación de impacto tan brutal es como un shock y no te da tiempo a asimilarlo. Nosotros vivimos todo el proceso del éxito de Amistades, fue muy rápido, vino muy pronto y fue continuado, pero el impacto fue muy fuerte. O sea, en unos meses nos convertimos en la banda sonora de una generación. Hicimos en el primer año más de 80 conciertos, hicimos 75 televisiones,
de pronto pasamos de ir al campo a comprar con un carrito a que no podíamos salir a la calle, ¿no? Y entonces, porque era como una locura, entre comillas, ¿no? Pero real. Y luego no había tiempo físico para asimilarlo ni para muchas veces para el propio descanso del cerebro, ¿no? Es decir, nosotros salíamos de concierto y de pronto tenías hoy en un sitio, mañana a 800 kilómetros, pasado a 400, porque no lo puedes organizar una gira cuando empiezas, no sabes, se dispara todo, llaman de aquí, de allí, y entonces, bueno, fue todo muy difícilmente asimilable, ¿no? Y luego lo de América Latina para nosotros fue lo que ahora estamos viendo, ¿no? Nuestra asignatura pendiente, porque es verdad que eso nos sobrepasó, nos empezaron a llegar las cifras y eso que se editaron 1 o 2 discos, pero empezaron a llegar ya cifras, nos trasladaba la compañía de los movimientos internacionales, ¿no? En países como Chile, como Colombia, como Argentina, México. Y la pena fue que, bueno, nos hicimos un mes de promoción, que fue también salvaje, un recorrido por todos los países, pero luego no hicimos nada más que 1 o 2 conciertos hasta hace 2 años que iniciamos toda esa gira internacional. Y Alberto, además, ahora tenéis éxito en Perú, si no he leído mal, también habéis estado, ¿no? Sí, como dice Cristina, hace 2 años empezamos por fin una gira internacional que era la asignatura pendiente. Chile es el país donde más estamos instalados. De hecho, ya hacemos giras organizadas de un mes de duración. Hemos estado ya en 3 ocasiones y nos recorremos Chile de arriba abajo, los circuitos que tienen allí, tanto de casinos como de festivales. Luego Perú, Perú tiene más problemas porque realmente solo tiene Lima como gran sitio de actuación, aunque hay más ciudades, pero en Lima sí ya hemos estado ahora este mes de mayo pasado, Mm. volveremos para noviembre y si es posible, pues periódicamente es un lugar donde se va. Colombia, hemos estado 3 o 4 veces, tanto en Medellín como en Cali como en Bogotá. Hemos estado en Cuba, que es un país muy complicado de visitar por sus propias condiciones. En México ya es la tercera vez que vamos. Hemos estado en Estados Unidos, en Austin, en un festival de 80 grupos latinos. Y bueno, pues quedan algunos países donde cuesta más entrar, como es Argentina, donde hemos triunfado muchísimo y nos quieren un montón, porque yo estuve de promoción en diciembre y notas que el grupo está muy vivo. Lo que pasa que los propios condicionantes también de la contratación y del cambio que tienen con el dólar lo hace complicado. Y hay más países. Yo creo que amistades de los pocos grupos que nacidos de los 90 que tienen cobertura a nivel toda Latinoamérica, es decir, desde Estados Unidos hasta Punta Arenas. Y bueno, pues poco a poco vamos ganando más países. Hay propuestas de ir a Salvador, de ir a Honduras, de ir a Nicaragua, de ir a Panamá, de ir a República Dominicana. O sea, todo eso está sobre la mesa, pero bueno, como siempre, no es a donde tú quieres ir, es donde se dan las condiciones para hacer. En esos momentos de fama, ¿cómo lo gestionabais? Porque me imagino que me lo habéis comentado un poco que os superaba, ¿no? Porque al final disteis el pelotazo muy rápido. Y también cómo se gestiona eso, porque una cosa es de cara al público lo que mostráis o que la gente os anima y todo eso, pero claro, internamente un cambio tan grande en vuestra vida, ¿cómo se gestiona? Pues lo primero que sucedió fue que el éxito fagocitó la relación. Era imposible, al menos nosotros no supimos hacerlo, ¿no? Y creo que muy poca gente hubiera sido posible sacar adelante una relación con, una, con tan poco tiempo de conocernos, ¿no? Nos pusimos a vivir juntos y creo que no había llegado ni al año cuando de pronto toda esta vorágine. Entonces, claro, cuando una relación no está consolidada, todavía no te conoces, no hay una convivencia, no hay una historia y ocurre algo tan excepcional como esto, que además cada persona lo gestiona, claro, de maneras diferentes, pues obviamente se convirtió en que tú no tenías un espacio propio, sino que nosotros veníamos con todo el follón del trabajo y lo trasladábamos a casa, ¿no? Y eran las 24 horas trabajo, entonces no fuimos capaces o no supimos o no había manera posible de poder tener una vida personal, una vida privada, alimentar una relación y luego los dos éramos caracteres también muy diferentes, muy difíciles y cada uno, pues claro, lo gestionó como podía, pero eso era, vamos, eso es yo creo que de estudio, eso es como se diría, como carne de psiquiatra, el tratar el cómo se puede llevar la convivencia de los artistas dentro de
una vorágine donde no duermes las horas suficientes, donde comes de aquella manera, donde emocionalmente subes, bajas, o sea, donde el cerebro humano está continuamente viviendo situaciones de descargas de adrenalina y cortisol y eso provoca niveles de estrés brutales. Y entonces la convivencia es muy difícil y nosotros nunca lo ocultamos. O sea, lo bueno, yo creo, de amistades fue la verdad, que para lo bueno, para lo malo, trasladamos siempre fuera y dentro del escenario. Y en el escenario la gente lo vivía, nuestros enfrentamientos, nuestras rupturas o nuestras volver a reconciliarnos, lo hacíamos en público, en directo. Y la gente lo vivía como una realidad. Por eso la gente se emocionaba. Nosotros éramos casi un grupo que teatralizaba su vida, ¿no? Y eso a la gente le gusta mucho, la verdad, también. Que tú te desnudes frente a la gente y que la gente sienta esa energía de lo que está ocurriendo, tanto es para el sufrimiento como para el disfrute, ¿no? Y eso fue como nuestra cara y nuestra cruz. Alberto, mientras los primeros discos que ibas trabajando, pues lo que he dicho, las letras eran diferentes, buscabais, lo que he dicho, también socialmente defendíais muchos temas. Claro, los últimos discos, ¿cómo reinventabais o qué buscabais para cambiar un poco el éxito, el ritmo de las canciones? ¿Qué os llevaba a la cabeza para no ser monótono los discos o buscar cosas diferentes como habéis buscado? A ver, el primer disco, lo que es El rato es de una intriga, donde está Estoy por ti, Africanos en Madrid, yo siempre lo he llamado que es como una caja de bombones surtidos. O sea, cada canción intenta ser una buena canción, pero no había una conexión ni una idea común de todo el LP. Eso lo intentamos trasladar ya en el segundo, donde, bueno, lo que yo aprendí de mi época de Semenab es que el segundo disco es más importante que el primero y había que dedicarle muchas horas. Y ahí sí ya partíamos de un nexo común que era la Biblia. La Biblia intentando desgranar lo que siempre nos había apasionado, que era el musical de Jesucristo Superstar. Entonces, pues intentábamos hacer algo similar y empezamos a hacer canciones, pues una del Génesis, Adán y Eva, Caín y Abel, luego también la última, que era de la última tentación, y me quedaron por pues yo que sé, hablar de Abraham, del arca de Noé, un poco ese esquema. Y ahí sí que había ya un nexo común, más religioso, combinado con el sexo. Luego ya el tercer disco encontramos lo que era la línea argumental, era el barroco, la música del barroco que casualmente apareció en el Me quedaré solo con lo que es el famoso Pipo Pipo Pito y a partir de ahí construimos un diseño de que todo ese disco y giraría en torno a la música barroca. Me empecé a empapar de qué era la música barroca, que el principal exponente era Bach, y que en el siglo XVIII pues era como el pop del siglo XVIII, era música muy matemática, muy sencilla, muy popular, y bueno, pues eso nos dio pie a trabajar ese disco. Las letras obviamente perdieron el punto sexual, pues ahí que Cristina y yo ya no éramos pareja, entonces era como un poquito, de hecho había una canción que se llamaba Sacrifícate, que la editó la compañía, que sí era la más sexual de todos, y la editó la compañía justo en el momento en que el gran público se enteró de que ya no éramos pareja y nos hizo más daño que bien, porque realmente el público dijo, ¿estos qué hacen aquí? ¿Qué hacen haciendo un paripé de canción sexual si ya no son pareja? Entonces me acuerdo perfectamente de eso, año 96. Y luego ya el último disco de la primera época fue Nueva Era, que ahí sí ya fue casi un disco de investigación. Fuimos los promotores o los impulsores de lo que era el Ecnopop aquí en España. De hecho, le dimos cabida a dos grandes gaiteros como Sevilla, que fue un descubrimiento de Cristina, y Anso Lorenzo, que fue mi aportación también por parte de Galicia. Y ahí sí fue un trabajo de, pues eso, de buscar el pop, combinarlo con sonidos étnicos y ya unas letras pues, quizá más eclécticas, más épicas, ¿no? Había canciones que se entendían como casi como una película de Braveheart o algo así, como mucho más valiente. Y yo te digo que a mí cada uno de los discos tiene su personalidad y nunca cuando me dicen, ¿cuál es tu disco favorito? Dicen, pues como mis hijos, no hay ninguno que digas que me guste más que otro. Cada uno está en su tiempo y tiene su porqué.
Cristina, me mencionabas antes el reggaetón. No sé si también os lo menciona la gente, os pasa a vosotros, que si yo quiero escuchar canciones buenas o música buena, tengo que recurrir a música, por ejemplo, como vuestro grupo o otros de años atrás para escuchar buena música. ¿Tienes también esa excepción tú o Bueno, solo me pasa a mí? yo creo que a diferencia de otras épocas, hay un vacío que sigue ocupando nuestra música porque la realidad habla por sí sola y es que desde los años 90 hasta ahora, la música de los 80 y de los 90 ha ido, en ningún momento ha desaparecido como ha habido como anterior a esas épocas, pues ha habido otros movimientos musicales que sí han desaparecido. En nuestro caso, no solo el fenómeno es a nivel nacional, sino que en toda América Latina está ocurriendo lo mismo. Es decir, está instalado el reggaetón a nivel mundial, que va dirigido a un target de público entre los, pues eso, 8 9 10 años hasta los 20 25, pero a partir de los 30 años, y ahí están las estadísticas en Spotify, tanto nuestras como de grupos de nuestra época, aparece claramente la música de los 80 y de los 90 como el referente de toda la generación de esa época, de entre los 25 30 años hasta los 60 90. Por eso la eclosión de centenares de festivales de los 80 y 90 que funcionan, y este año ya ha ido creciendo cada año más. Pero cuando hemos pulsado en América Latina con la gira que comentaba antes Alberto, es lo mismo. Ha sido todo en festivales de los 80 90 o actuando solos, pero la gente era un público que conocía todas nuestras canciones y que no solo nuestras, sino también de otros artistas de nuestra generación. Lo que quiere decir dos cosas, para mí al menos. Una, que el trabajo que se hizo de toda esa generación fue un trabajo absolutamente adelantado a su tiempo, eh, mm, personal, con artistas que eran artistas. No eran buenos cantantes o buenos actores o imitadores, sino que eran gente curtida en locales de ensayo, gente con personalidades, para lo bueno y para lo malo, que eran únicas. Y eso le da mucho peso y mucha identidad. Y yo creo que lo que hace que las cosas trasciendan es precisamente eso, que lo que tú hagas tenga una identidad propia, conecte con la gente y trascienda a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso no sé si le va a ocurrir al reggaetón, pero al menos la música de los 80 y de los 90, nosotros actuamos siempre en festivales con diferentes bandas y somos gente que tenemos estilos súper diferentes, que hay sónicas distintas, estilos, voces, estéticas, pero cada uno de nosotros somos en sí mismo una identidad, una historia y un legado musical que nunca pasará de moda porque nunca ha jugado a las modas, sino que ha hecho algo que ha trascendido, ¿no? Y eso yo creo que es muy valioso y que está ahí y que no es un análisis personal, sino que es una realidad. A ver, el reggaetón como estilo de música más o menos nace a final del siglo pasado, principio de este. Sí. De las primeras que me suenan es la de Me gusta la gasolina y Sí. Papi dame gasolina y todo eso, que ya enseñaba lo que era un estilo muy definido de base musical, pum, patapum, patum, patapum, tapum, y luego unas letras muy, muy bestias, ¿no? Como muy, muy, muy tiradas para adelante. A mí me recuerda todo este movimiento del reggaetón a lo que ocurrió en los años 50 con el rock and roll. Es decir, la gente venía de ir a Bing Crosby, a Frank Sinatra, una serie de cantantes melódicos, y de repente salió una explosión de Elvis Presley y de gente que hacía un estilo nuevo de música con un ritmo también muy marcado, que era el rock and roll, que también era muy, muy, muy definible. La gente mayor, como yo me considero ahora, decía, "Buah, esto es una, no puede durar, no puede durar". Y al final vino para quedarse y se fue transformando y evolucionando. Me imagino que con el reggaetón pasará lo mismo. A mí personalmente me carga muchísimo porque me parece como todo muy igual. Pero te hablo desde la mentalidad de la persona mayor que no entiende lo que se está haciendo ahora. O sea, mis hijos, que son los que más o menos me van enseñando canciones de la actualidad, distinguen perfectamente lo que es uno de otro y lo saben poner en su sitio. Pero ya ahí ya sí me veo que estoy fuera del mercado, ¿no? Ya ni me preocupa en enterarme de qué es lo que está haciendo y yo me declaro que no me gusta el reggaetón, no me gusta, no me parece. Pero sí hay canciones que es verdad que te dices, oye, pues esta tiene algo. Pero luego hay mucha basura, ¿eh? Dentro de una que me gusta, hay 50 que me parecen más de lo mismo y aborrecibles. ¿Qué ha supuesto las redes sociales al grupo? ¿Le han beneficiado, os han ayudado el auge de las redes sociales o no?
Bueno, aquí también O- somos radicalmente distintos. Yo me he borrado de las redes sociales por una sencilla razón. Primero porque te absorben demasiado tiempo, ya permite que haya un contacto demasiado nocivo y tóxico. Se están haciendo ya estudios muy, muy ciertos de lo que viene a ser una adicción. Las redes sociales, TikTok, Instagram, con el scroll infinito, lo único que hacen es atrapar tu tiempo o de lo que es la dependencia de los likes, de que esta me la ha visto, cuántos seguidores tengo y todo eso, creo que está haciendo muchísimo daño. Otra cosa es que a nivel de promoción o de promocionar tus actuaciones o tus nuevos lanzamientos, no hay otra manera, puesto que las televisiones no existen para los artistas, ya no hay programas de televisión, las radios se han dedicado a un tipo de artista que les funciona a ellos, entonces hay muchísimos artistas que o te navegas en redes sociales o no tienes otra forma de hacerlo. Pero yo personalmente ahora tengo muchísimo tiempo para ver series, para leer libros, para pasear, para jugar con mi perro, para hablar con la gente y ya tanta red social a mí ya te digo que me sobra. Ahora Cristina te dirá otra película que no tiene nada que ver. Yo es todo lo contrario. Para mí ha sido como como el espacio de libertad donde tú puedes llegar a tu gente. Yo soy muy sociable, me gusta muchísimo socializar, hablar con la gente. Entonces, también profundizar en las relaciones humanas más allá del tema bueno, de la gente que te sigue o no te sigue, ¿no? Entonces, también eres mucho más consciente del valor de la música cuando tú, a través del público, no es lo mismo tener unas redes de pues, lo que puede tener un reggaetonero o una reggaetonera o un chaval o una chica de 20 años que nosotros. Entonces nuestras redes son unas redes, yo llevo 7, las 3 de amistades, las 3 mías y TikTok. Entonces, para mí lo que más me gusta es la posibilidad de llegar a todo el mundo, a cualquier lugar, a cualquier espacio. Luego, la parte, lo más hermoso y el valor que cobra lo que haces cuando la gente te transmite la importancia de tu música o de nuestra música en su vida, ¿no? Cosas que dices, ¿cómo es posible? O sea, la importancia de la música para sacarte de una situación, para salvarte de un intento de suicidio, para sacarte de una depresión, para sacarte o para animarte a romper una situación y de pronto ser libre, ¿no? O irte a otro lugar del mundo y empezar una vida. O sea, la gente no dimensiona, a veces desde fuera no dimensionamos el valor que tienen las canciones en la vida de la gente. Y la gente va midiendo muchas veces sus cambios, sus relaciones amorosas, cuando ha tenido hijos, cuando se ha separado, cuando ha tenido una enfermedad. Todo eso está marcado por canciones. Entonces, las canciones van ligadas, de hecho, en el Alzheimer, que es la enfermedad donde todo el proceso de la memoria desaparece, la música y las canciones es lo único que permanece, con lo único que no puede borrar el paso del tiempo ni las enfermedades. Entonces, tiene un poder del que no somos, yo creo que conscientes. Lo fuimos durante la pandemia, cuando la gente dijo, o sea, la gente se hubiera, vamos, yo creo, suicidado en masa si metidos en nuestros hogares no hubiéramos tenido música, literatura, cine, porque al final la vacuna emocional y lo que necesitamos como humanos es alimentar nuestras emociones y nuestra cabeza y nuestro alma alimentarlo con cultura y con arte. O sea, el arte es un elemento sanador y trascendental y fundamental. Entonces, para mí las redes tienen esa parte también, ¿no? De que compartes con mucha gente que ha vivido vidas durísimas y que de pronto les ha unido relaciones de gente que ha perdido a su pareja y que su nexo de unión eran nuestras canciones y que de pronto se va a un cementerio a cada vez que va a ver a su pareja cada X tiempo, pues conversa a través de, bueno, pues de las energías de cómo ha venido a nuestros conciertos, lo que ha sucedido, cómo va evolucionando el grupo. Entonces, hay cosas que se nos escapan de las manos, ¿no? En los análisis de la fuerza que tiene la música. Y a mí esa parte para mí me parece vital y fundamental, el trato humano, y luego, sobre todo, que la gente se sienta cuidada y querida, ¿no? Que el artista invierta tiempo en devolverle a la gente el tiempo que la gente invierte en ti. Porque hay gente que te llama para contarte eso, su vida, para darte las gracias, para todo. Y esa parte a mí me fascina, me apasiona. Es verdad que lleva mucho tiempo, ocupa mucho tiempo, y bueno, y a veces te quita muchas horas de todo, pero a mí personalmente me compensa toda esa parte y creo que también al final te ganas, además de los aplausos, el corazón de la gente, ¿no? Y eso creo que en este mundo tan descalcito de amor
es más necesario que nunca, ¿no? Pero hay también, que expreso mi opinión, en las redes sociales también ves lo peor de la sociedad, porque cualquier persona anónima se puede crear cuentas, insultos, o sea, eso se ve muchísimo también. O Nosotros, sea, sí. te En puede, te nuestro puede llevar a caso, todo lo peor, ¿eh? en nuestro caso te puedo decir que la gente, nuestra gente, o sea, jamás hemos recibido, gente te puede decir tal, pero cosas de estas groseras, insultantes, tal, muy excepcionalmente, muy, te puedo hablar de una minoría que no es ni siquiera tangible. En nuestro caso, ¿eh? Pero en otros es así, es verdad. Claro, porque pero también vosotros tenéis un público también enfocado, pero otras personas, por ejemplo, de otra manera, también lo que te digo, se ve lo peor. Yo que uso Twitter también ves lo peor de la sociedad también se ve en estas redes y a veces Sin es duda. muy complicado. Lo que decía Alberto, que detrás o sea, cuando tú te enmascaras detrás de un parapeto, de un Mm. nombre falso, obviamente las redes permite también esa parte, sin duda alguna, oscura, ¿no? Sí, la verdad es que tenía que estar más regulado porque hay, lo que dices tú, hay cosas positivas, pero hay muchísimas negativas también Por con las supuesto. redes. Os quería, pero para ya no entreteneros mucho más e ir cerrando, ¿os queda alguna meta por conseguir, Alberto? ¿Qué esperas del futuro o qué quieres conseguir más? ¿O si te queda por algo por conseguir? Siempre quedan cosas por conseguir. Mm. Por lo que te decía antes, a mí visitar Argentina, actuar en Argentina es uno de los sueños que tengo. Uruguay también es otro país que nos queda. Ecuador, que no hemos estado nunca. Venezuela, Paraguay. Hay cantidad de países que no hemos estado nunca y sí, pues es un poco el reto. Y luego, pues nada, en España la verdad es que las cosas van muy bien. Estamos haciendo más galas que nunca desde este tercera temporada, muchos festivales que van muy bien, el On The Night es Locos por la Música, el Mola los 90, cada día salen más y están funcionando todos muy bien. Y nada, pues seguir hasta que la salud te lo permita. Me quedan 2 años para jubilarme con una tarjeta gratuita de abono transporte y nada, muy bien, muy contento, disfrutando de esta profesión tan bonita que es la canción. ¿Y tú, Cristina? Yo, bueno, lo mismo que dice Alberto, para mí el reto es viajar, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes por las que merece la pena la vida es viajar. O sea, lo que hemos vivido nosotros, el privilegio de coger un avión, y yo tenía pánico a los aviones, pero ahora los disfruto como loca. Coger un avión, vas ahí en las alturas, vas soñando con que en 14 horas vas a llegar a un lugar donde de pronto la gente te quiere, conoce tus canciones, te van a tratar exquisitamente bien, donde conoces a gente maravillosa que de pronto dices, pues a miles de kilómetros te encuentras con uno de tus mejores amigos, de pronto estableces lazos afectivos, no sé, es una riqueza tan grande la que produce el viajar y sobre todo subirte a un escenario y que gente que pertenece a otro mundo tan diferente al tuyo de pronto comunique de esa manera. La gente latinoamericana es maravillosa, el público latinoamericano es exquisitamente cuidadoso, amoroso, en el trato. Yo me siento totalmente en familia, ¿no? Y seguir viajando para mí con amistades es un sueño total que espero que dure mucho tiempo. Bueno, Alberto, Cristina, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias y espero poder charlar otra vez más adelante con vosotros. Pues nada, no, decirte, me acuerdo que cuando me preguntaste en enero que querías hacer una entrevista y yo te dije, es que no tenemos nada que promocionar, ahora sí tenemos algo que promocionar, que es un nuevo single que hemos sacado, que se llama Medio Gas, y espero que si lo puedes conectar para que la gente lo pueda Mm. oír. Ya no importa, nena, si valió la pena detener el viento en mi ciudad de arena. Mi cenicienta, dama y sirvienta, no sé pilotar a medio gas. Se llama Medio Gas, es un tema del hijo de Jacob Dylan, del grupo One Flowers, y la canción es One Headlight a medio gas, o sea que espero que os guste. Pues Bueno, Cristina, muchísimas no sé, gracias. os doy a vosotros las gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros y me ha encantado, la verdad. Así que espero en el futuro volver a charlar.
Venga, Volveremos. un abrazo, tocayo. Un abrazo. Muchas Adiós. gracias. Un Chao. placer.